8 de septiembre. Tenemos media hora de clase. Vamos a entrar solamente ahorita en los 6 periodos generales. Los 6 periodos generales los encontramos, y si usted tiene su cuaderno, sáquelo, lo vamos a apuntar para que lo tengan en su cuaderno de registro. Sobre estos 6 periodos generales nosotros vamos a trabajar el semestre, que son de 15 clases. ¿Estamos listos? Vamos a apuntar eso porque esa es la única nota que vamos a tomar hoy. Ok, la historia de la iglesia, right? Está compuesta de 6 periodos generales. ¿Están apuntando? Los chavalos. Ok. ¿Está? Después no se quejen. Ok, la historia de la iglesia está dividida en 6 periodos generales. Primero, la iglesia apostólica. Primero, la iglesia apostólica. Segundo periodo, la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Tercer periodo, la iglesia imperial. Habla sobre los imperios. La iglesia imperial. Cuarto periodo, la iglesia medieval. La iglesia medieval. Quinto periodo, la iglesia reformada. Quinto periodo, la iglesia reformada. Sexto periodo, la iglesia moderna. La iglesia moderna. Si usted observa la secuencia y usted se va al Nuevo Testamento desde que Jesucristo estaba, usted ve la secuencia, dice el primer periodo de la iglesia se compuso por la iglesia apostólica. ¿Qué significa eso? Que los apóstoles fueron los que marcaron la primera pauta de la iglesia. La iglesia fue fundada por apóstoles. Los apóstoles fundamentaron la iglesia. Después la segunda, después de ahí, pasa la iglesia perseguida. Y esto sucede cuando Jesucristo se va y la iglesia agarra fuerza. Las siete iglesias del Asia Menor padecen persecución. Aunque nosotros nos podemos dar cuenta por la historia, Josefo, uno de los grandes escritores romanos, dice que escribe a más profundidad la historia de la iglesia en su desarrollo, porque la iglesia fue desarrollando y agarrando fuerza. Una de las cosas que me encanta a mí de la iglesia apostólica fue que Dios puso el Espíritu Santo en ellos, hermanos, para soportar lo que ellos soportaron. Si hoy nosotros estuviéramos viviendo sin el Espíritu Santo, o que hoy fuera el tiempo de persecución, del tiempo del apostolado, hermano, yo creo que Dios tendría que derramar el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Porque el Señor puso, hermano, uno no puede resistir, hermano, una persecución. Si ahora con una cosita, con un medio resfrío nos queremos retirar, porque me miró el hermano malo, porque me hicieron esto, o porque yo quería la presidencia de los caballeros y se la dieron al hermano Rosalí, ya yo me quiero ir. Hermano, esta gente estaba investida por el poder del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Entonces Dios tuvo que equipar a esta gente de una manera poderosa para poder resistir las embestiduras que venían. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Nosotros mismos, hermano, nosotros mismos tenemos que, ¿qué es lo que dice capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos?
Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra poder, hermano, es algo interno que te vaya por dentro y se exterioriza hacia afuera. ¿Usted sabe cuántos de estos hombres murieron en la horca, crucificados, en la hoguera, y no renegaron el nombre del Señor? Ahora lo negamos a cada rato. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, la segunda parte, la iglesia perseguida, comprende del periodo de la iglesia cuando, en la parte del bosquejo, hay una parte allí en el bosquejo que yo lo traía en el otro libro, subrayada. Déjenme sacar porque yo tenía el librito, con este libro yo estudié, y yo lo tenía ahí, yo lo marqué. No, este es suyo, hermano, que este está marcado. Bosquejo del capítulo. Ok, eso está, bosquejo. Página 11. Sí, como la iglesia imperial. Déjame ver si está lo mismo de la sección. Ok, en la página 11. Ahí es la que dijiste tú. Sí. Perfecto. Vayan a la página 11, hermano. Página 11 dice, los 6 periodos generales de la historia de la iglesia. La iglesia apostólica, dice, está desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte de San Juan. Se dice que San Juan, o Juan, el amado, el apóstol Juan, fue el último que murió. De los 11 apóstoles fue el último que murió. Y se dice que ese tiempo se considera el tiempo apostólico de la iglesia apostólica hasta ese tiempo. La iglesia perseguida desde la muerte de San Juan hasta el edicto de Constantino. Constantino era un hombre, después lo vamos a ver más adelante, en el bosquejo creo que lo tenemos a Constantino como en la lección número 4. Pero voy a hablar un poquito de Constantino. ¿Quién era este hombre? Este hombre era un hombre radical cristiano, creyente. Él creía en la palabra de Dios. Él se convirtió de pies a cabeza. Y él tenía en Roma, él tenía poder, autoridad. E incluso se considera de que este hombre era como parecido a Nicodemo. Él no salía a la luz, pero sí amaba el cristianismo. Era como undercover, bajo la mesa. Entonces, pero el hombre, cuando llegó un momento que el Espíritu Santo, Dios ya lo tenía predestinado, el hombre se abre y le da luz verde a la iglesia cristiana. Y el problema de este hombre no fue algo que nació de él, sino que el Espíritu Santo de Dios trató con él para abrirle brecha, porque Dios ya tenía preparado lo que iba a pasar. ¿Se acuerda cuando le da el Señor la revelación a Juan en el libro de Apocalipsis y habla sobre la gran ramera? ¿Se acuerda de la gran ramera? No la han leído esa, no han llegado ahí. Ok, la gran ramera se considera la iglesia católica, que se ha prostituido por siglos, que ha vendido barata las bendiciones de Dios. Se ha prostituido por esto, miren, el dinero, el oro. Se dice que hay... Con los reyes de la tierra. Hay billones y millones en el tesoro allá en Italia, en Roma. Hermano, ahí hay para mantener el mundo unos 2 años, completo. Dicen que tienen unos tesoros increíbles ahí. Entonces, ya el Señor le dio a Juan la visión de la gran ramera. La gran ramera nace allá en Constantinopla con Constantino. Ahí comienza a dilucidarse. Este hombre es usado y le da luz verde, le abre paso al cristianismo, pero le abre paso de una manera política cristiana, con poder cristiano en un principio, pero al ver muchos hombres que había el poder en el cristianismo, se infiltraban, se convertían al cristianismo para agarrar poder. Usted sabe que el poder, hermano, le llama la atención a cualquiera. ¿Sí o no? Ser reconocido, tener mucho dinero, y detrás del poder hay de esto. ¿Sí o no? Entonces se infiltraron
muchos se hicieron muchos adeptos al cristianismo, pero realmente no eran cristianos, estaban buscando el poder. Por eso es que después la iglesia católica, la iglesia contemporánea, agarra un rumbo de 180 grados, pero siempre queda un remanente. Cuando este hombre le da luz verde y se da de cuenta de que se está mezclando todo eso, se arma el bochinche allá adentro. Y es donde lo que nosotros le conocemos como la otra etapa, la iglesia imperial. Ella viene con un imperio no solamente cristiano, político, económico, disfrazado. Entonces ahí es donde los periodos van cambiando. Ahora, ¿tenía control Dios de todo esto? Claro que tenía control Dios de todo esto. Dios tiene control de todo. ¿Por qué? Porque era el proceso que iba a pasar la iglesia naciente. Yo, hay veces, hermano, no sé por qué, bueno, Dios sabrá, Él es el genio. Porque el Señor, hermano, ha permitido muchas cosas en las dispensaciones. Eso se desarrolla en la dispensación de la gracia, y porque Dios le permitió mucha libertad al hombre, hermano, que el diablo metiera sus garras ahí. Grandes preguntas esas, ¿verdad? Preguntas grandes, porque Dios le permitió y lo dejó que Satanás le carcomiera la mente. E incluso el papado, que entra en estos términos, en la parte imperial, no en la reforma, desde el imperio comienzan los papados, en el tercer periodo, en la iglesia imperial, comienzan los papados, pero el papado viene a ser como una especie como de ídolo para la iglesia cristiana, para la iglesia católica. O sea, es una como, ¿cómo les dijera yo? Es como el eje central, quitándole la posición a Jesús. Se le quita esto y se le pone acá. O sea, que lo miran como un dios. Correcto. No es que Fidel Castro, Hitler, los grandes dictadores, hermano, ellos han quitado todo lo de Dios para que los vuelvan a ver a ellos. Toda la atracción es para ellos. Y es por eso que muchos de ellos, hermano, este otro, Hugo Chávez, el que murió el año pasado, hermano, el hombre quería captar toda la atención para él. Entonces, volviendo otra vez, entonces la iglesia se va formando de esta manera, la iglesia perseguida desde la muerte de San Juan hasta el edicto de Constantino. ¿Cuál es el edicto que menciona Constantino? Lo vamos a ver en el segundo capítulo. La iglesia imperial, dice desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma. ¿Qué pasó con Roma? Dice que Roma tenía un gobierno educado por Constantino, y cuando él muere le deja la corona, le deja la corona bien establecida con raíces cristianas. Lo mismo que ha pasado en Estados Unidos. Cuando el presidente, ¿cuál fue el primer presidente de todo Estados Unidos? George Washington. George Washington. ¿Y el siguiente? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ok. Pero George Washington, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, era 100% cristiano. Los primeros presidentes de Estados Unidos eran 100% creyentes. Pero después, mire, se fue torciendo todo. Hoy en día, hermano, si viviera George Washington, ¿ustedes saben cómo está ahorita la cosa, hermano? Hermano, Nueva York, New Jersey, ya se pueden casar aquí en estos dos estados. Un día de estos le van a venir al pastor dos gays ahí. No, que a mí me vinieron unos dos aquí ya. ¿De verdad? ¿Y qué les dijo? Y me los mandó Carlos Mato. ¿Y cómo los recibió, pastor? Bueno, yo los recibí y les abrí la puerta y les dije yo que cómo era, ¿verdad? Porque igualito, no se sabía quién era el macho ni quién era la hembra ni nada. Entonces, pero como hay estrategias para darse cuenta, ¿verdad? Para quién es el hombre, les hice un chiste.
Oye, Y en el chiste que le hice, uno se puso a reír, y ya, y dije, como macho, este es el macho, dice sí, usted. la otra no la... Más suave. Le hubiera tirado el pañuelo, Sí, que se agachara, es que era ella. Mira, yo le dije, yo no hago esas cosas todavía, ¿verdad? Todavía. Hasta que tal vez esté en la cárcel, tal vez. Pero ahorita no, porque yo no puedo, la constitución que yo tengo no me lo permite. Correcto. Queriendo casarse, Sí, llegaron. querían casarse. No, pues hasta ahorita Nicolás está agarrando. Yo pensé que visitando la iglesia. No, como ¿qué que- va a hacer? Estamos hablando del casamiento, Hermano, para esos eh, temas doy lento. Correcto. Así es que no, hermano, que ya tuve la visita de una pareja. En el hospital también, allá donde estaba mi esposa internada, también había otra pareja que me dijeron que si querían, podía yo hacerles el matrimonio. Y le dije yo que no. Que yo le dije, yo quisiera que ustedes oyeran el Evangelio primero. Porque si yo sé que si ustedes oyen el Evangelio se van a poner a cuenta, ¿verdad? Con la palabra, entonces no quisieron venir por eso. Aquí iban a oír palabras y que iban a saber cuál era el error. Pero ¿con qué fin, perdón la pregunta, con qué fin una pareja se quiere casar en este caso como ellos? Porque ellos lo que yo entiendo es que ellos buscan legalizarse terrenalmente. Y eso se lo hacen ciertas ciudades, ciertos estados. No. ¿Por qué buscan la iglesia? No, por eso, porque si ellos quieren pedir el servicio de él, esta es una iglesia pública para todo El creyente. alcalde los manda para acá. Correcto, pero la iglesia pentecostal tiene su línea. Ahora, no sé si la ley podría llegar a exigir. Sí, va a llegar, hermano, a exigir. Hasta Y ese es el ahorita no problema. lo exige la Ahí los ley, pastores ya pero- van a buscar cómo tirar la toalla. La Pues ley va a ahí exigir. es donde, Bien. ahí es donde va a empezar la repercusión con las iglesias. Cuando la iglesia le debe favores, un ejemplo, a la ciudad y empiezan esos... Fíjense, lo que ahorita formamos el revuelo con mencionar ese punto ahorita que se filtra y se está infiltrando sobre el casamiento homosexual. En esos tiempos se disparó la idolatría. En ese tiempo se lanzó lo que le llamaban eran como que habían 7 o 12 ¿cómo que le decimos nosotros? Sacramentos. Comenzaron ellos a inventar sacramentos, por ejemplo los bautizos de los niños. Comenzaron a inventar. Desde esa época, eso no es nuevo, hermano. Eso viene agarrando fuerza. Viene agarrando fuerza. Incluso en ese tiempo, la Virgen María la pusieron como la Madre de Dios y comenzó a ella a hacer esfinges de ella. O sea, que Constantino dio luz verde, pero Constantino cuando él muere, eso se dispara, como quien dice, se acabó aquí el que había puesto la ley, ahora podemos hacer lo que querramos. Entonces yo por eso digo, hermano, que hoy en día nosotros lo que estamos viendo es una repetición de la antigüedad. Sodoma y Gomorra, habían homosexuales como locos, ¿sí o no? Y no estaba tan desarrollada la tecnología como hoy. Siempre ha habido los que tocan la baqueta, siempre ha habido, igual las mujeres. Ok, ahora, la iglesia imperial, desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma, la iglesia medieval significa término medio desde los 476 años después de Cristo hasta la caída de Constantinopla. ¿Por qué aparecen dos caídas? ¿Por qué aparece Constantinopla mucho tiempo atrás? Porque Constantinopla siguió siendo ciudad, aunque ya no regía, ya no tenía las mismas directrices cristianas, principios cristianos, se fue corrompiendo y fue una de las ¿cómo le dijera yo?, exportadora de la idolatría. La iglesia reformada, desde la caída de Constantinopla hasta el fin de la guerra de los 30 años, la iglesia reformada vino a revolucionarla Martín Lutero. Martín Lutero, un gendarme alemán, él comenzó a hacer la reforma.
hubieron 105 edictos que él lanzó y las puso en la catedral de donde él estudiaba, en el monasterio. Y a él casi lo miren, casi se lo echan. Huyó por 2 años, ¿no? Correcto, incluso él cuando iba a morir, él ya había establecido y había revolucionado lo que era la reforma. Que después vino una contrarreforma, pero la reforma que él hizo, ¿por qué le llamaban reforma? Simple y sencillamente porque el hombre descubrió en la bóveda, en los almacenes del monasterio donde él estaba, habían escritos reales de los textos reales de las Sagradas Escrituras. Y él comenzó a leerlos de noche, y allí el Señor lo usó para hacer cambios, escribir, traducir. El hombre fue por eso se le llama el tiempo de la reforma. Ok, ¿qué más? Tiempo de la reforma, desde la caída de Constantino hasta el fin de la guerra de los 30 años. Esta guerra de los 30 años sucedió en Alemania. Eso fue una guerra prácticamente una guerra civil, pero al mismo tiempo religiosa. Y la última, la iglesia moderna, desde el fin de la guerra de los 30 años hasta la actualidad, de 1648, cuando la iglesia se esparce y se dispara a una manera de que el cristianismo se esparció por todo el mundo. Una de las cosas que me llamó la atención, porque aquí me ha tocado leer muchísimo, hermano. Me ha tocado esta clase, sí me ha tocado leer muchísimo, y me estoy como actualizando. Y una de las cosas que me llama la atención es que después de eso llega el evangelio a América a través de los emigrantes que venían de Europa, de Inglaterra. De allí el Señor trajo la bendición a Norte, Sur y Centroamérica. Cómo Dios va moviendo las cosas, hermano, y cómo Dios va haciendo los procesos. Por ejemplo, muchos hablan mal de Calvino, muchos hablan mal de Martín Lutero, hay otros que hablan mal, dice, esa doctrina es calvinista. Pero estos hombres vinieron observando, interpretando las escrituras a manera tal de que hoy nosotros podemos gozar de una doctrina sana. ¿Sí o no? Ellos fueron los principales que comenzaron a mover la doctrina sana. Dios los usó en su momento, hermano. Y aquí no estamos hablando de hombres que eran a medias, eran hombres convertidos al Señor. Pero era un proceso de la interpretación de la palabra. Incluso nosotros mismos podemos darnos de cuenta que en nuestros alrededores hay mucho ¿cómo le diría yo? ¿Cómo que se llama? Cuando somos pentecostales, pero somos denominaciones que interpretan diferente las escrituras. Un bautista la interpreta diferente a un pentecostal. Un apóstol y profeta lo interpreta diferente a un pentecostal. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y si lo traemos a la práctica hoy en día, se va a ir acabando lo de la sana doctrina, porque los varones que están ahora ejerciendo la sana doctrina, es como en esos tiempos, cuando un periodo fallecía, digamos, así venían unos cambios y le entraban con más fuerza, perdía autonomía Correcto. Vienen los cambios, hermano. Exacto. Y nosotros podemos ver en la división de Israel, hermano, cuando muere Salomón, de esta Roboam, el hijo de él, y Jeroboam hace una división. Y entonces allí ya viene el desorden directamente, porque el muchacho Roboam, que era el hijo de Salomón, agarra una directriz, agarrando consejo del joven, no del viejo, y comienza a deteriorar y pone yugo al pueblo de Israel. Y viene el otro hombre, Jeroboam, y hace la división. Dicen, este es el hombre de nosotros, y el pueblo de Israel decía, este es el hombre de nosotros. ¿Qué sucedió ahí? Se extorsionó, porque se pierde la cabeza. Por eso nosotros, hermanos, hoy en día, los líderes de la iglesia, tenemos que enseñar la palabra a que nos cueste el cuello. Predicar la palabra desde aquí y vivirla. Porque muchos de nosotros predicamos y no la vivimos. Tenemos que predicar, aunque no. Hermano, a mí me ha pasado unas cosas que hermanos me han confrontado después de un mensaje.
En vez me da ganas de salirme por atrás. Pero dicen, no, El domingo yo lo iba ayer. Yo voy a... Ayer yo hermano pastor, dígame. Yo Mire su quiero mano. decir que, hermano, yo tengo una experiencia. La iglesia tiene que ser una sola pieza, Correcto, una sola pieza. pero el hombre ha hecho muchas ramas porque de una iglesia salen muchas. Cuando nosotros leemos el libro que se llama ¿Cuál camino? Ok. Nosotros estamos viendo, hermano, que de una sola iglesia salen ramas diferentes. Por lo menos yo vi de una allá en mi país, en El Salvador. Ok. Cuando se dividió la iglesia apóstoles y profetas, se hizo la jurídica y se hizo los libres. Los libres no tienen reconcilio, porque se agarran de un texto bíblico que dice, alma que pecare esa morirá, y no hay reconcilio. ¿Qué? Entonces los apóstoles y profetas... ¿No lo aceptan de nuevo? No. El que cae. La Biblia lo dice, alma que pecare esa morirá, entonces no levantan a nadie. Eso sí estaban buenos para Entonces, los 10 pero mandamientos. es una gente, hermano, que si usted mira la conducta de esa gente, usted va a ver aquello intachable, porque las mujeres usan vestidos hasta aquí, ¿Qué? abajo paletoneadito, camisa blanca y con velo, con los vestidos hasta aquí, hermano. Eso se ve lindo ver una congregación, pero tienen este error. La interpretación. Sí, la interpretación. Entonces los apóstoles y profetas jurídicos, esos tienen carnet, esos usan música, micrófono, que antes no lo usaban. Entonces esos danzan, esos palmetean las manos y bueno, ellos usan música. Los libres no, los libres una mujer no puede pararse allá, si no quiere cantar un canto de aquí lo tiene que cantar. ¿Qué? Y no puede preguntarle nada a usted, que si está usted dando una enseñanza, no puede preguntar nada porque se basan al texto que dice, la mujer calle delante de la congregación, si tiene que preguntar algo, pregunte a su marido en casa. Ya se fijaron, hermano. Así ¿Entiende? que, Entonces, por eso sale, hermano, la iglesia, por eso la iglesia, en este tiempo la iglesia, nosotros andamos con sed de oír palabra de Dios y vamos a dar a un lugar equivocado, porque algunos aceptan recasamiento, aceptan, hermano, tal vez hombres que están haciendo lo malo, ¿verdad? Correcto. Y lo aceptan, entonces levantan su obra conforme. He visto gente que dicen, tienen una iglesia levantando al caído, eso no les interesa cómo haya caído, pero ellos están restaurándolo. Ya, ¿verdad? Entonces esa es otra denominación. ¿Y quiere que le diga algo, pastor? ¿Ah? Y lo van a aprender ahora ustedes. La esencia de la iglesia cristiana en Estados Unidos ha sido la raíz del evangelio en todo Norte, Centro y Suramérica. Pero de allí los inconformes, los que no han estado conformes con los que han dirigido, han hecho su propio vino. Han hecho su propia directriz. Sí. Usted sabe dónde nacen las iglesias independientes y los concilios diferentes. De alguien que no ¿Está de acuerdo? está de acuerdo con el concilio que estaba. De allí ha nacido, hermano. Todo ha nacido. Cuando lleguemos al sexto periodo, donde habla sobre las asambleas de Dios, que las asambleas de Dios son una de las más antiguas, y de allí han procedido muchas denominaciones. Increíble, hermano. ¿Por qué? Porque siempre hay una fuente, y de esa fuente salen los rillitos. Tic, tic, tic. ¿Por qué es que no se quieren someter? O tal vez está mal manejado el sistema y no lo quieren aceptar. Y usted sabe que mucha gente, hermano, sale de la congregación y dice, oh, yo siento el llamado al pastor, pero el pastor que está dirigiendo no le ve a él capacidad para pastor. Pero él viene y dice, yo levanto mi propia obra. Y más si tiene el léxico, hermano, vamos a levantar una obra. Hermano César, ¿se quiere ir conmigo? Hermano, ¿se quiere ir conmigo? Y entonces ya levanto, y no, vamos con el hermano Marlon, y si el Señor no me ha llamado a mí. Pero hay gente que se llama así sola, porque sienten el fuego y todo eso, y uno tiene que tener mucho cuidado. La historia, la otra semana vamos a entrar en el segundo, y me lee por favor, el capítulo 2, la iglesia apostólica. Vamos a entrar cuando la iglesia apostólica comienza a recibir los embates de la división. Hermano Marlon, perdone, ¿y usted cree que alguien que sienta en su corazón de pastorear
no pudiera pastorear? Si Dios no lo ha llamado, ¿no? Lo que pasa es que para el llamado hay 3 puntos bien importantes. Número uno, que tú ames a las almas, verdaderamente. Si tú amas a las almas, es una buena característica para tu pastorear. Número 2, el Señor te tiene que poner, hay 5 tipos de unciones, te tiene que poner unción de pastor. Hay pastores que no tienen unción de pastor, tienen unción de maestro. Y la unción de pastor la tiene que tener el hombre de Dios. Porque para que el hombre de Dios sane heridas, rescate al caído, levante a la oveja, como dice la parábola de la oveja perdida, de las 100 ovejas. Hermano, hay muchos pastores que se le está muriendo el miembro y ni siquiera lo va a ver. Ni contestan el teléfono. Ni contestan el teléfono. Entonces, hay 5 unciones. Hay un mensaje que hace tiempo yo lo recibí, 5 unciones. La unción del maestro es diferente a la unción del pastor. La unción del evangelista es diferente a la que tiene la unción del pastor. Son ramificaciones. Entonces, contestando su pregunta, tiene que tener la unción del Señor. Y 3, el llamado. Mi concepto es de que el Señor tiene que ponerle ese fuego a la persona. Ponerle el fuego y llamarlo. Que Él sienta la... Dios habla, hermano. Cuando Dios me llamó a esto, Él me llamó a maestro. Él me dio la unción, Él me dio los dones. Y entonces uno lo siente. Usted tiene sus dones. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo? ¿Cuántos tiene usted? 2, 1. Pero va en proceso, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero sí, hay muchos que se equivocan. ¿Se acuerda cuando llamó el Señor a Samuel? Dijo, Samuel. Y oyó la voz que lo llamaba. ¿Y quién es? ¿Cómo que decía él? No, yo iba para donde Eli. Yo decía, me llamaste. Sí. Oh, fue donde Eli. ¿Tú me llamaste? No, no te llamé. A la tercera vez le dijo, si te vuelve a llamar, dile, heme aquí, Señor. Hermano, uno tiene que ser uno muy sabio. Por eso, hermano, tiene que tener la unción. Y yo le voy a decir algo, y con esto terminamos. Hermano, ay, Dios, cuando un pastor toma el púlpito, se siente la diferencia a todos los demás. Tiene que tener la diferencia. Cuando ese pastor toma el púlpito y pasa un laico, puede pasar el maestro, pero el pastor agarra el púlpito, la unción pastoral está ahí. Cuando tú hablas con él para un consejo, tú lo vas a sentir, que algo fluye diferente, que lo que te está diciendo es sabio, no es normal. Tú dices, el hombre tiene. Son piquitas que usted tiene que va a ir conociendo poquito Pero a el poco. siervo que está, perdón. Los libros que presté, oye, Si me los prestan, a lo Diga, mejor, la ¿verdad? hermana va a decir algo. Mejor, vamos a lo dígame, amor. Yo digo que cuando un siervo, vaya, un miembro, quiere hablar con el pastor y él sabe cuando, si él está bien con Dios, él sabe cuando el pastor le está dando No se me vayan sin orar, hermano. algo bien. Sí, yo tengo que recordar bueno. Le está dando un consejo Me voy a ir. bien, uno se da cuenta. Uno se da cuenta. Devolviendo los libros, hermanito. ¿Cuál es el libro? Vamos a orar, hermano. Oramos, hermano Enrique. Déjenme devolverle el libro antes que me olvide. Yo estoy grabando. No puedo orar. Ok, hermano, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bendición, por tu gracia, por tu darnos la bendición, Señor. En esta noche bendecimos a mis hermanos que hemos arrancado este semestre más. Van a haber dificultades, Señor, van a haber obstáculos y te suplico, Señor, por el nombre de Jesús, por la gloria de tu nombre, que apartes todo obstáculo, Señor, que nos traigamos con bien y podamos nosotros recibir tu palabra en sanidad y en santidad. Señor, lleva a mis hermanos con gozo y la bendición tuya sobre de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermano. Entonces me leen el primer capítulo de Pentecostés, de la iglesia apostólica, ¿ok? Para que no vengan crudos ahí.
adeptos al cristianismo, pero realmente no eran cristianos, estaban buscando el poder. Por eso es que después la iglesia católica, la iglesia contemporánea, agarra un rumbo de 180 grados, pero siempre queda un remanente. Cuando este hombre le da luz verde y se da de cuenta de que se está mezclando todo eso, se arma el bochinche allá adentro. Y es donde lo que nosotros le conocemos como la otra etapa, la iglesia imperial, que ya viene con un imperio no solamente cristiano, político, económico, disfrazado. Entonces ahí es donde los periodos van cambiando. Ahora, ¿tenía control Dios de todo esto? Claro que tenía control Dios de todo esto. Dios tiene control de todo. ¿Por qué? Porque era el proceso que iba a pasar la iglesia naciente. Yo, hay veces, hermano, no sé por qué, bueno, Dios sabrá, Él es el genio. Porque el Señor, hermano, ha permitido muchas cosas en las dispensaciones. Eso se desarrolla en la dispensación de la gracia, y porque Dios le permitió mucha libertad al hombre, hermano, que el diablo metiera sus garras ahí. Grandes preguntas esas, ¿verdad? Preguntas grandes, porque Dios le permitió y lo dejó que Satanás le carcomiera la mente. E incluso el papado, que entra en estos términos, en la parte imperial, no en la reforma, desde el imperio comienzan los papados, en el tercer periodo, en la iglesia imperial, comienzan los papados, pero el papado viene a ser como una especie como de ídolo para la iglesia cristiana, para la iglesia católica. O sea, es una como, como les dijera yo, es como el eje central, quitándole la posición a Jesús. Se le quita esto y se le pone acá. O sea, que lo miran como un dios. Correcto. No es que Fidel Castro, Hitler, los grandes dictadores, hermano, ellos han quitado todo lo de Dios para que los vuelvan a ver a ellos. Toda la atracción es para ellos. Y es por eso que muchos de ellos, hermano, este otro, Hugo Chávez, el que murió el año pasado, hermano, el hombre quería captar toda la atención para él. Entonces, volviendo otra vez, entonces la iglesia se va formando de esta manera, la iglesia perseguida desde la muerte de San Juan hasta el edicto. Y a él casi lo miren, casi se lo echan. Huyó por 2 años, ¿no? Correcto, incluso él cuando iba a morir, él ya había establecido y había revolucionado lo que era la reforma. Que después vino una contrarreforma, pero la reforma que él hizo, ¿por qué le llamaban reforma? Simple y sencillamente porque el hombre descubrió en la bóveda, en los almacenes del monasterio donde él estaba, habían escritos reales de los textos reales de las Sagradas Escrituras, y él comenzó a leerlos de noche, y allí el Señor lo usó para hacer cambios, escribir, traducir. El hombre fue por eso se le llama el tiempo de la reforma. Ok, ¿qué más? Tiempo de la reforma, desde la caída de Constantino hasta el fin de la guerra de los 30 años. Esta guerra de los 30 años sucedió en Alemania. Eso fue una guerra prácticamente una guerra civil, pero al mismo tiempo religiosa. Y la última, la iglesia moderna, desde el fin de la guerra de los 30 años hasta la actualidad, de 1648, cuando la iglesia se esparce y se dispara a una manera de que el cristianismo se esparció por todo el mundo. Una de las cosas que me llamó la atención, porque aquí me ha tocado leer muchísimo, hermano. Me ha tocado esta clase, sí me ha tocado leer muchísimo, y me estoy como actualizando. Y una de las cosas que me llama la atención es que después de eso llega el evangelio a América a través de los emigrantes que venían de Europa, de Inglaterra.
De ahí el Señor trajo la bendición a Norte, Sur y Centroamérica. Cómo Dios va moviendo las cosas, hermano. Y cómo Dios va haciendo los procesos. Por ejemplo, muchos hablan mal de Calvino. Muchos hablan mal de Martín Lutero. Hay otros que hablan mal, dice, esa doctrina es calvinista. Pero estos hombres vinieron observando, interpretando las escrituras a manera tal de que hoy nosotros podemos gozar de una doctrina sana. ¿Sí o no? Ellos fueron los principales que comenzaron a mover la doctrina sana. Dios los usó en su momento, hermano. Y aquí no estamos hablando de hombres que eran a medias, eran hombres convertidos al Señor. Pero era un proceso de la interpretación de la palabra. Incluso nosotros mismos podemos darnos de cuenta que en nuestros alrededores hay mucho ¿cómo le diría yo? Esta iglesia moderna. Si usted observa la secuencia y usted se va al Nuevo Testamento desde que Jesucristo estaba, usted ve la secuencia, dice, el primer periodo de la iglesia se compuso por la iglesia apostólica. ¿Qué significa eso? Que los apóstoles fueron los que marcaron la primera pauta de la iglesia. La iglesia fue fundada por apóstoles. Los apóstoles fundamentaron la iglesia. Después la segunda, después de ahí, pasa la iglesia perseguida. Y esto sucede cuando Jesucristo se va y la iglesia agarra fuerza. Las siete iglesias del Asia Menor padecen persecución. Aunque nosotros nos podemos dar cuenta por la historia, Josefo, uno de los grandes escritores romanos, dice que escribe a más profundidad la historia de la iglesia en su desarrollo, porque la iglesia fue desarrollando y agarrando fuerza. Una de las cosas que me encanta a mí de la iglesia apostólica fue que Dios puso el Espíritu Santo en ellos, hermano, para soportar lo que ellos soportaron. Si hoy nosotros estuviéramos viviendo sin el Espíritu Santo, o que hoy fuera el tiempo de persecución, del tiempo del apostolado, hermano, yo creo que Dios tendría que derramar el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Porque el Señor puso, hermano, uno no puede resistir, hermano, una persecución. Si ahora con una cosita, con un medio resfrío nos queremos retirar, porque me miró el hermano malo, porque me hicieron esto, o porque yo quería la presidencia de los caballeros y se la dieron al hermano Rosalí, ya yo me quiero ir. Hermano, esta gente estaba investida por el poder del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Entonces Dios tuvo que equipar a esta gente de una manera poderosa para poder resistir las investiduras que venían. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Nosotros mismos, hermano, nosotros mismos tenemos que, ¿qué es lo que dice capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra poder, hermano, es algo interno que te vaya por dentro y se exterioriza hacia afuera. ¿Usted sabe cuántos de estos hombres murieron en la horca, crucificados, en la hoguera, y no renegaron el nombre del Señor? Ahora lo negamos a cada rato. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, la segunda parte, la iglesia perseguida, comprende del periodo de la iglesia cuando, en la parte del bosquejo, son de 15 clases. ¿Estamos listos? Vamos a apuntar eso porque esa es la única nota que vamos a tomar hoy. Ok, la historia de la iglesia, ¿right? Está compuesta de 6 periodos generales. ¿Están apuntando? Los chavalos. Ok. ¿Está? Después no se quejen. Ok, la historia de la iglesia está dividida en 6 periodos generales. Primero, la iglesia apostólica. Primero, la iglesia apostólica. Segundo periodo, la iglesia perseguida.
la iglesia perseguida. Tercer período, la iglesia imperial. Habla sobre los imperios. La iglesia imperial. Cuarto período, la iglesia medieval. La iglesia medieval. Quinto período, la iglesia reformada. Quinto período, la iglesia reformada. Sexto período, la iglesia moderna. La iglesia moderna. Si usted observa la secuencia y usted se va al Nuevo Testamento desde que Jesucristo estaba, usted ve la secuencia, dice el primer período de la iglesia se compuso por la iglesia apostólica. ¿Qué significa eso? Que los apóstoles fueron los que marcaron la primera pauta de la iglesia. La iglesia fue fundada por apóstoles. Los apóstoles fundamentaron la iglesia. Después la segunda, después de ahí, pasa la iglesia perseguida. Y esto sucede cuando Jesucristo se va y la iglesia agarra fuerza. Las siete iglesias del Asia Menor a la iglesia cristiana. Y el problema de este hombre no fue algo que nació de él, sino que el Espíritu Santo de Dios trató con él para abrirle brecha, porque Dios ya tenía preparado lo que iba a pasar. ¿Se acuerda cuando le da el Señor la revelación a Juan en el libro de Apocalipsis y habla sobre la gran ramera? ¿Se acuerda de la gran ramera? No la han leído esa, no han llegado ahí. Ok, la gran ramera se considera la iglesia católica, que se ha prostituido por siglos, que ha vendido barata las bendiciones de Dios. Se ha prostituido por esto, miren, el dinero, el oro. Se dice que hay... Con los reyes de la tierra. Hay billones y millones en el tesoro allá en Italia, en Roma. Hermano, ahí hay para mantener el mundo unos 2 años, completo. Dicen que tienen unos tesoros increíbles ahí. Entonces, ya el Señor le dio a Juan la visión de la gran ramera. La gran ramera nace allá en Constantinopla con Constantino. Ahí comienza a dilucidarse, este hombre es usado y le da luz verde, le abre paso al cristianismo, pero le abre paso de una manera política cristiana, con poder cristiano en un principio, pero al ver muchos hombres que había el poder en el cristianismo, se infiltraban, se convertían al cristianismo para agarrar poder. Usted sabe que el poder, hermano, le llama la atención a cualquiera, ¿sí o no? Ser reconocido, tener mucho dinero, y detrás del poder hay de esto, ¿sí o no? Entonces se infiltraron se hicieron muchos adeptos al cristianismo, pero realmente no eran cristianos, estaban buscando el poder. Por eso es que después la iglesia católica, la iglesia contemporánea, agarra un rumbo de 180 grados, pero siempre queda un remanente. Cuando este hombre le da luz verde y se da de cuenta de que se está mezclando todo eso, se arma el bochinche allá adentro. Y es donde lo que nosotros le conocemos como la otra etapa, la iglesia imperial. Ella viene con un imperio no solamente cristiano, político, económico, disfrazado. Entonces ahí es donde los periodos van cambiando. Ahora, ¿tenía control Dios de todo esto? Claro que tenía. Ahí es donde va a empezar la repercusión con las iglesias.
cuando la iglesia le debe favores, un ejemplo, a la ciudad y empiezan esos... Fíjense, lo que ahorita formamos el revuelo con mencionar ese punto ahorita que se filtra y se está infiltrando sobre el casamiento homosexual. En esos tiempos se disparó la idolatría. En ese tiempo se lanzó lo que le llamaban eran como que habían 7 o 12 ¿cómo que le decimos nosotros? Sacramentos. Comenzaron ellos a inventar sacramentos, por ejemplo los bautizos de los niños. Comenzaron a inventar. Desde esa época, eso no es nuevo, hermano. Eso viene agarrando fuerza. Viene agarrando fuerza. Incluso en ese tiempo, la Virgen María la pusieron como la Madre de Dios y comenzó a ella a hacer esfinges de ella. O sea, que Constantino dio luz verde, pero Constantino cuando él muere, eso se dispara, como quien dice, se acabó aquí el que había puesto la ley, ahora podemos hacer lo que querramos. Entonces yo por eso digo, hermano, que hoy en día nosotros lo que estamos viendo es una repetición de la antigüedad. Sodoma y Gomorra, habían homosexuales como locos, ¿sí o no? Y no estaba tan desarrollada la tecnología como hoy. Siempre ha habido los que tocan la baqueta, siempre ha habido, igual las mujeres. Ok, ahora, la iglesia imperial, desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma, la iglesia medieval significa término medio desde los 476 años después de Cristo hasta la caída de Constantinopla. ¿Por qué aparecen dos caídas? ¿Por qué aparece Constantinopla mucho tiempo atrás? Porque Constantinopla siguió siendo ciudad, aunque ya no regía, ya no tenía las mismas directrices cristianas, principios cristianos, se fue corrompiendo y fue una de las ¿cómo le dijera yo?, exportadora de la idolatría. La iglesia reformada, desde la caída de Constantinopla hasta el fin de la guerra de los 30 años, la iglesia reformada vino a revolucionarla Martín Lutero. Martín Lutero, un gendarme alemán, él comenzó a hacer la reforma. Hubieron 105 edictos que él lanzó y las puso en la catedral donde él estudiaba, en el monasterio. Y a él casi lo miren, casi se lo echan. Huyó por 2 años, ¿no? Correcto, incluso él cuando iba a morir, él ya había establecido y había hecho, estamos listos, vamos a apuntar eso porque esa es la única nota que vamos a tomar hoy. Ok, la historia de la iglesia, right? Está compuesta de 6 períodos generales. ¿Están apuntando? Los chavalos. Ok. ¿Está? Después no se quejen. Ok, la historia de la iglesia está dividida en 6 períodos generales. Primero, la iglesia apostólica. Primero, la iglesia apostólica. Segundo período, la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Tercer período, la iglesia imperial. Habla sobre los imperios. La iglesia imperial. Cuarto período, la iglesia medieval. La iglesia medieval. Quinto período, la iglesia reformada. Quinto período, la iglesia reformada. Sexto período, la iglesia moderna.
la iglesia moderna. Si usted observa la secuencia y usted se va al Nuevo Testamento desde que Jesucristo estaba, usted ve la secuencia, dice, el primer periodo de la iglesia se compuso por la iglesia apostólica. ¿Qué significa eso? Que los apóstoles fueron los que marcaron la primera pauta de la iglesia. La iglesia fue fundada por apóstoles. Los apóstoles fundamentaron la iglesia. Después la segunda, después de ahí, pasa la iglesia perseguida. Y esto sucede cuando Jesucristo se va y la iglesia agarra fuerza. Las siete iglesias del Asia Menor padecen persecución. Aunque nosotros una fuente. Y de esa fuente salen los rillitos. ¿Por qué es que no se quieren someter? O tal vez está mal manejado el sistema y no lo quieren aceptar. Y usted sabe que mucha gente, hermano, sale de la congregación y dice, yo siento el llamado al pastor, pero el pastor que está dirigiendo no le ve a él capacidad para pastor. Pero él viene y dice, yo levanto mi propia obra. Y más si tiene el léxico, hermano, vamos a levantar una obra. Hermano César, ¿se quiere ir conmigo? Hermano, ¿se quiere ir conmigo? Y entonces ya levanto, y no, vamos con el hermano Marlon, y si el Señor no me ha llamado a mí. Pero hay gente que se llama así sola, porque sienten el fuego y todo eso, y uno tiene que tener mucho cuidado. La historia, la otra semana vamos a entrar en el segundo, y me lee por favor, el capítulo 2, la iglesia apostólica. Vamos a entrar cuando la iglesia apostólica comienza a recibir los embates de la división. Hermano Marlon, perdone, ¿y usted cree que alguien que sienta en su corazón de pastorear no pudiera pastorear? Si Dios no lo ha llamado, ¿no? Lo que pasa es que para el llamado hay 3 puntos bien importantes. Número uno, que tú ames a las almas verdaderamente. Si tú amas a las almas es una buena característica para tu pastorear. Número 2, el Señor te tiene que poner, hay 5 tipos de unciones, te tiene que poner unción de pastor. Hay pastores que no tienen unción de pastor, tienen unción de maestro. Y la unción de pastor la tiene que tener el hombre de Dios. Porque para que el hombre de Dios sane heridas, rescate al caído, levante a la oveja, como dice la parábola de la oveja perdida, de las 100 ovejas. Hermano, hay muchos pastores que se le está muriendo el miembro y ni siquiera lo va a ver. Ni contestan el teléfono. Ni contestan el teléfono. Entonces, hay 5 unciones. Hay un mensaje que hace tiempo yo lo recibí, 5 unciones. La unción del maestro es diferente a la unción del pastor. La unción del evangelista es diferente a la que tiene la unción del pastor. Son ramificaciones. Entonces, contestando su pregunta, tiene que tener la unción del Señor. Y 3, el llamado. Mi concepto es de que el Señor tiene que ponerle ese fuego a la persona. Ponerle el fuego y llamarlo. Que Él sienta la... Dios habla, hermano. Cuando Dios me llamó a esto, Él me llamó a maestro. Él me dio la unción, Él me dio los dones. Y entonces uno lo siente. Usted tiene sus dones. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo?